Bueno, nuevamente un saludo especial. Soy Robinson Londoño, docente de Costos 3 y a continuación vamos a ver entonces el último tema de la primera unidad, como lo es el apalancamiento, en lo que tiene que ver con el tema de costos. Es un tema corto para que le arranquemos luego la unidad 2. Hablemos entonces del apalancamiento. El apalancamiento en términos muy elementales, muy básicos, es apoyarse en algo, ser palanca, apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento mayor en otra dirección. Básicamente allí estamos hablando, al final, en la otra dirección, estamos hablando de resultados. Entonces, es hacer un esfuerzo, apoyarnos en una dirección, que ya vamos a ver de qué se trata de eso, para que obtengamos mejores resultados. El apalancamiento es una estrategia para incrementar las utilidades de tal forma que se superen esas utilidades que se obtienen con el capital propio. ¿Sí? Entonces, en términos generales, las utilidades generales se incrementan, pero a partir de las utilidades que se obtienen con el capital propio. Muy bien, o sea, resumiendo un poco, tenemos entonces que el apalancamiento nos puede traer varios escenarios. Un apalancamiento alto o un apalancamiento bajo. Cuando tengo un apalancamiento alto o un mayor apalancamiento, ¿sí? Tengo mayor rendimiento. Y a la vez, obviamente, tengo un riesgo más alto. Por eso está en rojito acá. Ojo que el riesgo es mayor. Si me apalanco más, el riesgo es mayor. Pero cuando tengo un escenario de menor apalancamiento, el rendimiento o la utilidad es menor, ¿sí? Y el riesgo también es consecuentemente más bajo que en el caso de donde tengo mayor apalancamiento. Tipos de apalancamiento. Básicamente tengo apalancamiento financiero y apalancamiento operativo. Son los dos apalancamientos básicos que existen. El apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. Vamos a hacer énfasis en el apalancamiento operativo. Vamos a retomar, digamos, teóricamente lo que es el apalancamiento financiero, pero para efectos de costos nos ubicamos más en el concepto de apalancamiento operativo. Es prácticamente dependiendo o el que tiene que ver con la estructura de costos, con la estructura de funcionamiento de la empresa, tanto a nivel de su producción como toda su actividad administrativa, operativa y de ventas. Entonces, el apalancamiento financiero consiste en la utilización de fondos o de recursos externos para destinarlos a inversiones. ¿Sí? Entonces, yo me financio mis inversiones con recursos externos, no con recursos propios. Dicho de otra manera, para un proyecto o para un aumento en la producción y ventas, recurrimos entonces a recursos externos, ¿sí? Para obtener mayor rentabilidad mediante el aumento de la inversión, ¿sí? Entonces me fundamento en recursos externos. Esos recursos externos que se convierten en una deuda generan un costo financiero, unos intereses, normal. Pero si la inversión genera un ingreso mayor a esos intereses, ¿sí? Entonces el excedente pasa a aumentar ese beneficio o esa utilidad esperada. Y esa es prácticamente la condición que debe primar o que debe existir para que yo decida recurrir a un endeudamiento. Cuando tengo varias posibilidades de obtener recursos internos o recursos externos, pues de la única manera que yo decido recurrir en estos escenarios a recursos externos es cuando yo coloco esos recursos, los invierto y el excedente que obtengo supera el costo de esa financiación. Es de la única manera. Entonces debe cumplirse, digamos, esa premisa. Un ejemplo de ese apalancamiento financiero lo constituye, bueno, a nivel general lo constituye
la especulación inmobiliaria en el mercado de la vivienda. Pues los inversores adquieren una vivienda, pagan una pequeña parte al vendedor, lo que conocemos como cuota inicial, y el resto se financia a intereses muy bajos. Hoy en día incluso estamos hablando de intereses que han llegado a un 4% anual. Entonces, estamos hablando de tasas de verdad muy bajas. Y hay dos efectos entonces que allí se presentan. Una, que digamos el arrendamiento de ese inmueble supere la cuota del préstamo que hay que pagar por esa financiación, ¿sí? Entonces, si el arrendamiento supera la cuota, ya de entrada, prácticamente esa inversión es positiva, porque hay excedentes, más allá de que pues sacamos ya el 30% o el 20%, bueno, el valor de la cuota inicial. Si para el crédito, para la financiación, yo la puedo pagar con el arrendamiento y me queda un poco, pues ahí ya, de hecho, ya hay un aspecto positivo. Y el otro es que se queda a la espera de que la vivienda se revalorice al cabo de pocos meses o años para venderla y obtener un beneficio. Es muy difícil que un bien inmueble pierda valor, salvo pues su uso, deterioro o situaciones pues imprevistas, pero lo normal es que se valorice. Esa ha sido una de las causas de lo que se conoció como burbuja inmobiliaria, que se sufrió hace unos años y reciente también en países como España, Estados Unidos, incluso en Colombia. Incluso en Bogotá hubo un amago también de burbuja inmobiliaria, donde pues había proliferación de bienes inmuebles para la venta y pues muchas personas se endeudaron y vieron una rentabilidad, pero digamos que eso tiene sus riesgos. Riesgos es que en el futuro las condiciones de los créditos de pronto cambien, eso hay que asegurarlo desde el principio, o que los bienes inmuebles pierdan su valor al existir demasiada demanda. Entonces, al perder el valor, pues prácticamente empiezan a bajar los excedentes a ser menores a la expectativa que teníamos, y entonces ya ahí la inversión pierde valor y nos quedamos con una deuda superior al valor del bien inmueble. Ese prácticamente es en resumen lo que es el efecto de burbuja inmobiliaria. Bueno, esa es la mención que hacemos al apalancamiento financiero. Pasemos al apalancamiento operativo que más nos interesa. El apalancamiento operativo es la estrategia que permite convertir costos variables en costos fijos. Costos variables en costos fijos, ¿sí? Entonces, yo cambio, y recuerden que cuando estábamos haciendo aquellos ejercicios donde teníamos una clasificación columnaria de costos fijos y costos variables, ¿sí? Existía la posibilidad de modificar algún tipo de contratación para cambiar de costo variable a fijo alguno de los rubros o alguno de los componentes. Por ejemplo, contratación de mano de obra, puedo contratar, en vez de contratar por obra o labor, o puedo contratar por un año y convierto un costo variable en un costo fijo. Entonces, esa estrategia permite convertir costos variables en costos fijos, ¿sí? Y permite esa estrategia también lograr que a mayores rangos de producción y venta, es decir, si aumentamos nuestro volumen, menor es el costo por unidad producida, ¿sí? Como ya no dependemos, ya no es un costo variable, ya es un costo fijo, entonces es menor el costo por unidad producida, dado que se basa principalmente en costos fijos. Y estos costos fijos, al dispersarse en mayores cantidades, ¿sí?, pues van disminuyendo su participación en el costo unitario. El costo unitario va a ser menor, porque voy a dividir esos costos fijos globales. Recordemos que los costos fijos son un valor global.
Los voy a dividir en mucho más cantidades, entonces ya el costo unitario va a ser mucho menor. Y ese menor valor se traslada en un mayor beneficio o en una mayor utilidad. Ese prácticamente es la estrategia de apalancamiento operativo que se basa en costos fijos. Y efectivamente, para analizar el apalancamiento operativo, el punto de partida es la estructura operativa del estado de resultados integral por costo directo o costo variable, que la tenemos aquí. Y es, primero ventas, a las ventas les descontamos el costo variable y nos da un margen de contribución total. Si nos ubicamos en un solo producto, pues entonces sería el precio de venta menos el costo variable y nos da el margen de contribución unitario. ¿Sí? Pero en términos generales, entonces, el estado de resultados integral nos muestra ventas menos costos variables, el total de costos variables nos da un margen de contribución. Y ese margen de contribución es el que nos sirve precisamente, contribuye para absorber los costos fijos. A ese margen de contribución, entonces, le restamos los costos fijos y ahí obtenemos una utilidad operacional. Está marcada con asterisco. Hay algunos autores allí que hacen referencia a la utilidad antes de impuestos y de intereses y de financiación. Pues esos son conceptos, digamos, relativos. El analista financiero ubicará por fuera o por dentro algunos de esos componentes de acuerdo a lo que quiera obtener con el análisis del apalancamiento operativo. Básicamente llegamos entonces hasta ahí, hasta utilidad operacional. Listo. Entonces, el apalancamiento operativo, punto de partida, es la estructura operativa de este estado de resultados integral por costo directo variable, donde identificamos los costos variables y los costos fijos, donde básicamente llegamos a ese margen de contribución. Muy bien. Entendamos entonces tres conceptos de una manera muy clara. El GAO es el grado de apalancamiento operativo. Y ese grado de apalancamiento operativo representa el porcentaje en el que se incrementa o se disminuye, la utilidad operativa por cada punto porcentual de incremento o de disminución del volumen de operaciones. ¿Sí? Entonces, si aumento el volumen de operaciones, aumenta mi utilidad operativa. ¿En qué grado? Eso me lo da el GAO. Ahorita abajo pues está la fórmula de cómo lo obtengo. Luego viene MC, pues eso lo conocemos, margen de contribución. Ya aquí no vamos a hablar de margen de contribución unitario, ya aquí estamos hablando del margen de contribución obtenido en el estado de resultados, o sea, global, total, y es el que nos sirve a nosotros. De ahí debemos asumir los costos fijos y además pues la utilidad, que viene consecuentemente a continuación, es la UO, utilidad operativa. Entonces, la fórmula del GAO o de ese grado de apalancamiento operativo es MC, o sea, margen de contribución sobre UO sobre utilidad operativa. Entonces, grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución sobre la utilidad operativa. ¿Y qué me va a decir? Me va a decir en qué el porcentaje en que se incrementa la utilidad operativa por cada punto también porcentual de incremento del volumen de operaciones, o sea, de las ventas. Vamos a mirarlo con un caso práctico, ¿sí? Con un caso práctico ahí para mirar cómo es el comportamiento y para entenderlo. La empresa El Arrastre se dedica a la fabricación y venta de zapatos para caballero. Cada par de zapatos para caballero tiene un costo de 10,000 pesos, un costo de 10,000 pesos, cada par. Recordemos que cuando hablamos que cada producto tiene un costo de estamos hablando de costos variables. Entonces, cada par de zapatos tiene un costo variable de 10,000 pesos. En marzo, este marzo que acaba de pasar, se vendieron 1,800 pares, los cuales tienen un precio de venta de 16,000. Entonces, miren ahí, ya tenemos costo variable, ya tenemos la cantidad que se vendieron, 1,800, y tenemos el precio de venta, 16,000 cada par. Ahora viene el dato adicional, que es los costos fijos operacionales son de 4,500,000. 4,500,000. Entonces nos solicitan determinar el grado de apalancamiento operativo, el GAO. Listo. Recordemos que el GAO
La fórmula del GAO es margen de contribución sobre utilidad operativa. Margen de contribución sobre utilidad operativa. Entonces, lo que tengo que hacer con estos valores simplemente es ir al estado de resultados integral, donde primero calculo las ventas. ¿Y cómo obtengo las ventas? Aquí me están dando. Se vendieron 1.800 pares, los cuales tienen un precio de venta de 16.000. Entonces, ahí están las ventas, 1.800 por 16.000. A esas ventas le restamos, en el estado de resultados integral, le restamos los costos variables. ¿Y cuáles son los costos variables? Pues aquí tenemos por cada par 10.000. ¿Sí? ¿Y por cuántos pares multiplicamos eso? Pues por los pares que se vendieron. Pues 10.000 por 1.800. Y ese valor es el que le vamos a restar al valor de las ventas para obtener ¿qué? El margen de contribución. O sea, el numerador del GAO, el margen de contribución. Listo. Luego de obtener ese margen de contribución, vamos a restarle los costos fijos operacionales, que ahí nos dicen son de 4.500.000. ¿Sí? Entonces, a ese margen de contribución, que es para que me absorba los costos fijos, le restamos esos 4.500.000. ¿Y qué obtengo? La utilidad operativa. El último valor, la utilidad operativa. De manera que allí ya tengo la forma de obtener el GAO, que es el margen de contribución que obtuve sobre la utilidad operativa. Y lo vemos en este cuadro. Entonces, ventas 1.800 unidades por 16.000 pesos unidad, total 28.800.000. Menos costos variables, las mismas 1.800 unidades por 10.000 pesos. Nos decían que era el costo de cada par de zapatos. Total, 18 millones de pesos. Entonces, ahí obtenemos el margen de contribución. ¿Qué es ese margen de contribución? 10.800.000. 28.800.000 menos 18 millones nos da 10.800.000. Miren que está en negrito. O sea, ese es el numerador de la fórmula del GAO, del grado de apalancamiento operativo. 10.800.000. Le restamos los costos fijos operacionales, que son 4.500.000, a esos 10.800.000 que me dan esos 1.800 zapatos, me dan 10.800.000. Le resto los costos fijos de 4.500.000 y obtengo una utilidad operacional de 6.300.000. 6.300.000. Entonces, fíjense que ahí ya tengo los elementos para calcular el GAO. ¿Sí? Recordamos la fórmula del GAO. Margen de contribución sobre utilidad operacional. Y ahí tengo margen de contribución 10.800.000 sobre utilidad operacional 6.300.000, que lo podemos mirar a continuación. Entonces, GAO, margen de contribución sobre utilidad operacional. GAO, 10.800.000 sobre, de margen de contribución sobre utilidad operacional 6.300.000, el GAO es 1.71. Hago esa división. Quiere decir que la utilidad operacional, que el margen de contribución es 1.71 veces la utilidad operacional. El margen de contribución es 1.71 veces la utilidad operacional. ¿Qué pasaría si los costos fijos fueran menores? Si fueran menores, pues que la utilidad operacional sería mayor. Sería mayor. Bien. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es por cada punto de incremento en las ventas, a partir de 1.800 pares de zapatos, la utilidad operacional se incrementará en 1.77 puntos. Esa es la interpretación. Y entonces, la relación es de 1 sobre 1.71, que al hacer esa operación de 1 sobre 1.71 nos da un 58.33%. ¿Sí? Y en otras palabras, quiere decir que si yo quiero duplicar la utilidad, duplicar esos 6.300.000, debo incrementar el volumen de operación en un 58.33%. Debo incrementar la operación en un 58.33%. Hasta ahí, y este video les queda para que lo vuelvan a retomar, a escuchar y vayan asimilando los conceptos, consulten también. Estos conceptos están fácilmente digeribles en internet, pero consúltenlos
necesito que me comprueben esta hipótesis que se lanza, que si se quiere duplicar la utilidad, se debe incrementar el volumen de operación en un 58.33%. Eso. Y me lo comprueban y obviamente me lo envían. Adicionalmente, estas respuestas a estas observaciones o a estas afirmaciones más bien. En la situación actual de emergencia y pandemia, ¿conviene tener un alto o un bajo GAO? Ya ustedes me responderán y me dirán por qué. ¿Sí? Si nos conviene tener un grado de apalancamiento operativo alto o bajo. La otra afirmación o la otra pregunta es, ¿recomienda tener una estructura de costos basada en costos fijos o en costos variables? ¿Cuál es su recomendación y por qué? Y la otra es, ¿cuándo conviene? ¿En qué momento? ¿Cuándo pasan qué cosas? ¿Cuándo conviene basar una producción en estructura de costos fijos? ¿Y cuándo en estructura de costos variables? ¿Sí? ¿Cuándo me voy por y basar la producción y venta en costos fijos o en costos variables? ¿Sí? ¿Listo? Ya con ese tema y esas respuestas revisamos el tema y avanzamos. Este es el último tema de la unidad 1, apalancamiento. Robinson Londoño estuvo con ustedes, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.